Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Qué bonito es escuchar los pajaritos ahí donde andas, ¿eh? Sí, suenan padre. Saludos desde Yautepec, Morelos. ¿Quién fuera tú? Bueno, es muy divertido estar aquí en la casa de Yaute. Es muy divertido estar aquí teniendo la transmisión de hoy, aquí en medio de los pajaritos, pero media hora antes y el resto del día es estarse ampollando los dedos aquí con el trabajo del jardín y todo. Pero sí, es agradable, es agradable. Saludos Qué a todos. maravilla, qué maravilla. Sí, la verdad es que Al sí. final de cuentas podemos dar gracias por muchas cosas. Porque tenemos salud, porque estamos tranquilos, porque podemos seguir trabajando, porque podemos seguir haciendo nuestra vida con las limitaciones que esto lleva, pero también nos enteramos de cosas que no son tan buenas, ¿no? Esta semana, que fue un accidente en una línea del metro de la Ciudad de México, y pues que hubo personas que fallecieron. Entonces, más allá del conflicto que se está generando a raíz de eso, queremos sumarnos en el duelo de las personas, ¿no? Porque creo que nos hace falta, ¿no? Como ves, Benjas, nos hace falta unirnos en solidaridad Sí, con las creo que es familias de estas personas. ¿Sí decías, perdón? sí, oramos por. Sí, digo que es terrible. Estando acá trabajando nos enteramos de lo sucedido. Un día antes, el día domingo, pasamos por ahí muy cerca. Tenemos muchos amigos en la zona quienes les enviamos un abrazo con mucho cariño, porque esto no solamente afecta a los que lamentablemente perdieron a un ser querido o que tienen a alguien herido en un hospital, o la gente que está herida en calidad de desconocida. No sé si el término Claro. es correcto, pero no se sabe de ellos porque no cargaban a lo mejor alguna identificación. Entonces, un abrazo muy fuerte para todos y nuestras oraciones con ellos, y ojalá, y aparte de las oraciones que levantamos a Dios por ellos, podamos de alguna manera colaborar en algo que sume a cosas tan trágicas. Lo mismo a nuestros amigos de Colombia, que están también metidos ahí en un conflicto muy fuerte, donde hay gente sufriendo, donde hay gente padeciendo, donde la pérdida de paz creo que es algo terrible que está sucediendo, pero también nuestras oraciones, nuestro abrazo y nuestra solidaridad a cada uno de ellos, esperando siempre que Dios traiga consuelo, traiga paz y seguridad que tanta falta nos hace. Pero bueno, pues vamos a seguir adelante con el tema, que ya se nos extendió bastantes semanas, pero aquí seguimos. 4 semanas, vamos a la cuarta, venga. Vamos a la cuarta semana. Creo que a mí me está pareciendo que está muy interesante el asunto y que definitivamente hablar día a día de la Semana Santa no se puede llevar en una hora, definitivamente no se puede. Entonces, pues lo hemos visto muy a detalle y pues vamos al viernes, Benjas. ¿Qué pasó el viernes? Vamos al viernes. Bueno, por ahí, gracias a mi tocayo, a mi queridísimo Benji Mendoza, que nos dejó ya ahí algunos datos muy precisos de por qué la Semana Santa es móvil. Exacto, entonces sí, nos explicó por cuestiones lunares. Exactamente. Muy interesante ahí el comentario. Entonces, sí, ahí gracias. léanlo, muy buenísimo el dato, mi queridísimo Benji. Muchísimas gracias. Pues vamos al día viernes. El día viernes, conocido por la crucifixión, el día de la muerte de Jesucristo. Hablamos acerca del jueves, varios datos ahí de la intimidad con sus discípulos, después de la cena, sí, después cuando se van al huerto a orar, cuando Judas entrega, el arresto de Jesús, la madrugada ahí, los juicios, por así decirlo, ¿no? El proceso legal para dictaminar la muerte de Jesús, y los paseos que se hicieron ahí entre los principales
sacerdotes y el pueblo judío y la autoridad romana. Por ahí aparecerá la frase célebre de Pilato de yo me lavo las manos. Todo el mundo conocemos esa frase, y eso tiene que ver con que después de que los judíos lo declararan culpable, necesitaban el aval romano para poderlo ejecutar. O sea, no lo iban a ejecutar ellos, lo iba a ejecutar la autoridad romana. Porque ¿Okay? Los judíos estaban ocupados por los romanos, ¿correcto? Exactamente, así es. Entonces, lo llevan ante Pilato, que estaba bajo su jurisdicción, por así Sería decirlo. lo mismo, si los judíos lo hubieran, si los judíos lo hubieran crucificado, se tomaría como equivalente a un linchamiento hoy en día, ¿no? Sí, claro, pero además es que también es curioso, porque la crucifixión no es más bien es una muerte romana. Okay, es una forma de ejecución romana, no judía. No judía, de acuerdo, ok, ya. Y bueno, ahí tomando la coyuntura, estaba profetizado que iba a morir en un madero, como una muerte de maldición, como la peor muerte. O sea, la misma escritura dice, maldito el que muera en un madero. Entonces esa conexión también es perfecta. Está profetizado, es un tema ahí que bueno, si nos metemos ahí, tampoco saldríamos las siguientes 4 semanas, pero bueno, ahí está ese tema. Entre las vueltas, idas y venidas, entre los diferentes, las diferentes jurisdicciones, por así decirlo, está la frase recordada de yo me lavo las manos de la sangre de este hombre. ¿Por qué? Porque dice, es que yo no encuentro nada por la cual este hombre deba morir. No ha hecho nada malo, o sea, vamos. No ha hecho nada malo. Lo único que ha hecho ha sido hablar. Si acaso hay que azotarlo y listo, pero muerte no tiene por qué, ¿no? Pero ante la insistencia, o sea, él trata de buscar algunos recovecos para liberarlo. Porque él empieza a sentir temor después de que habla con él y dice, no, yo no me puedo hacer responsable de la muerte de este hombre. Y la esposa también le dice, oye, no te metas en la muerte de este hombre. ¿Me puede incluir a ti? Sí, porque además era necesario que también hasta legalmente se supiera que era un hombre inocente que iba a morir injustamente. O sea, para dejar claro que Jesús muere por la culpa nuestra, y no por la culpa de la responsabilidad, sino por la culpa, por el pecado, porque la declaración que nosotros conocemos en la palabra de Dios acerca del pecado es que la paga del pecado es muerte. O sea, si tú pecas, mueres. Exacto. Y se refieren más a lo espiritual, a la vida espiritual. O sea, la muerte realmente es la separación de Dios. Pero la misma escritura dice, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces la parte legal se tiene que hacer presente de que la justicia, dice este hombre, es inocente. Y sin embargo, va a morir en lugar de los culpables. Como dice la profecía. Exactamente. Él va a dar su vida en rescate por muchos. Así como el Cordero de la Pascua, que ya lo hablamos un poquito, que el Cordero era sacrificado cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y están todas las plagas, y la última plaga es la muerte de los primogénitos. Se le dice al pueblo de Dios que sacrifique un cordero y que ponga su sangre sobre el dintel de la puerta, y cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre, entonces ahí no. Exacto. Ese es el modelo, ese es el ejemplo terrenal de lo que después Jesús iba a hacer también en lo espiritual, que con su sangre nos marca como ese dintel en la puerta, para que entonces nosotros tengamos vida eterna a través de él. Así es. Oye, sí. Digo, a final de cuentas, así como yo, estoy seguro que muchas personas entienden cuestiones religiosas a través de películas.
ahorita acabas de mencionar cosas y me remito a dos películas. Hay dos películas que quisiera tu opinión de qué tan verídico es el asunto y qué tan maquillado puede estar, ¿no? La primera es de dibujos animados, El Príncipe de Egipto. ¿Te acuerdas? Me encanta. Que a final de cuentas, ahorita que decías eso del cordero. Libéranos, me acuerdo. Exacto, la música es buenísima. Esa canción es brutal, sí, brutal. Y ahorita que mencionaste lo del cordero, de que pintaban la puerta de su casa, y que a raíz de eso, como el faraón no creía en eso, el faraón no hizo eso y por lo tanto se murió su primogénito. Pero entonces, no sé qué tan real sea. Yo quiero pensar que sí, porque también viene la historia de Moisés, cómo abre el océano. Entonces, como libera al pueblo y se lo lleva de Egipto. Pero entonces digo, ¿es real? ¿La historia así es como viene? Es una interpretación literaria libre, pero a mí se me hace que es muy, muy ilustrativa de cómo se pudieron haber vivido los acontecimientos, porque mucha gente conocemos de oídas la vida de Moisés. Sabemos que era hebreo, era del pueblo hebreo, y que fue librado milagrosamente de la muerte, y fue adoptado por la hermana de Faraón, y su mamá fue contratada para criarlo, ¿no? Su propia madre. Entonces, pero él creció no como hebreo, él creció efectivamente, como lo narra la película, como un junior. Como príncipe. Claro. Mi rey de mi rey. Así es, irresponsable y con un carácter, pues como hubiera crecido cualquier persona en esas condiciones, hasta que se da cuenta de su verdad, ¿no? Entonces ¿podemos recomendar la película? Sí, por supuesto. Siempre las artes tienen una interpretación muy propia, muy peculiar, pero que a veces nos abren el panorama. Siempre después de ver una cosa así, regresar a la documentación bíblica, podrá aterrizar muchas cosas. Okay. Pero es que a veces leemos la Biblia, yo en algún momento lo hice así. Lees la Biblia pensando que la gente de la que se cuentan las historias en la Biblia son seres supremos, ¿no? Son superhéroes como los de Marvel No. Después, cuando te das cuenta que son tan humanos como tú, como nosotros. Sí, claro, como yo. Que con las mismas pasiones, lo mismo la Biblia dice, ¿no? Sujetos a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones, a las mismas necesidades, te das cuenta que no tenían nada especial más que su fe en Dios. Y hay algo que me encanta entender y saber y decir, si Dios lo hizo con aquellos en aquel tiempo, lo puede hacer conmigo en este tiempo. De acuerdo. No, porque soy tan humano y tan imperfecto como él. Que no se nos olvide que sí, Moisés abrió el mar y después le pegó a la piedra y salió agua y hizo cosas muy milagrosas, pero también mató a un egipcio. Uh-huh. ¿No? También se equivocó muchas veces. También tenía un carácter que lo llevó a cometer esos errores. Incluso por una falla de carácter, no llegó a la tierra prometida a la cual guiaba al pueblo, ¿no? La vio de lejos, pero no pudo entrar físicamente en ese momento en sus pies. Okay. Pero bueno, hay muchísimas cosas que la personalidad humana es y tiene, y la relación con Dios no está basada en nuestros errores, sino en el potencial que Dios ha puesto en nosotros, y con su ayuda para lograrlo. De eso se trata la relación con Dios. Entonces, sí, esa película es muy recomendable desde mi punto de vista. Claro, habrá quien no le guste, a mí me encanta y me ha ayudado mucho. Las canciones son brutales. Sí. Y ibas a mencionar alguna otra película. Y la segunda, que justamente cuando empezaste a mencionar lo del jueves en la madrugada para el viernes, La Pasión. La Pasión de Cristo, sí. Que a final de cuentas fue muy cruda, fue una película muy gráfica, que por X o Y, me acuerdo perfectamente que cuando salió esa película, a mí me invitaron a la premier.
me regalaron boletos para ir a la premier, un alumno, y, y me fui a ver la premier. Y resulta que la película era para adultos. Y antes de empezar la película, había un directivo de 20th Century Fox pidiendo que firmáramos una petición para que la película se volviera para adolescentes y adultos, cuando todavía no la veíamos. Y cuando acabó la película yo dije, ¿cómo por qué habrá pedido? O sea, es extremadamente cruda la película. Pero empecé a razonar y dije, claro, lo que pasa es que en la adolescencia también es importante ver el tipo de sacrificio que se hizo. Porque sería muy sencillo pensar que crucificaron a Jesús, lo agarraron, lo montaron en una cruz, le pusieron los clavos y lo pusieron ahí. Porque eso también es parte de lo que nos explicaron a nosotros. Lo pusieron en una cruz, lo crucificaron y ahí lo dejaron a que se muriera. Y ya para corroborar que se había muerto, le clavaron una lanza en el corazón y ya. Pero no nos explicaron todo lo que hubo antes. Y eso que sucedió antes de la crucifixión, como no nos lo explicaron, cuando lo vemos en la película, decimos, ¿qué? No lo mataron, no lo mataron. O sea, lo torturaron y no le hicieron una sola pregunta, ¿no? O sea, normalmente la tortura va acompañada de una pregunta, confiesa. No le preguntaron nada, simplemente lo torturaron casi por el placer de hacerle eso a alguien, ¿no? Y esa película refleja esa parte, ¿no? Esa parte de tortura que viene antes de la crucifixión. No sé si estoy equivocado, corrígeme si estoy mal. No, efectivamente así fue. La Biblia narra que bueno, para empezar, por todos las aduanas que pasó, por así decirlo, por todos los filtros que pasó, por todas las dependencias religiosas y de gobierno, sí, claro. Sí. Mínimo eran azotes y burlas, ¿no? Claro. Pero todo estaba profetizado. De hecho, una de las burlas impresionantes es que le ponen una vestidura, o sea, los despojan de su ropa, le ponen una túnica, un manto, como de púrpura, como de rey, y le ponen una corona de espinas, ¿no? De espinas. Sí, diciendo. Y le decían, ay, sí, el rey de los judíos, ¿no? Y a ver, adivina quién te pegó, ¿no? Como si fuera como pues si fuera Mao, ¿no? Sí, exacto, porque sabían los milagros que había hecho. Entonces, toda esa tortura es por nosotros. Toda esa tortura, todo ese padecimiento es por nosotros, porque todos sufrimos escarnios. Todos sufrimos bullying. Aún por las mejores cosas que hacemos, siempre vamos a tener detractores. Sí. Entonces, me encanta ver que en el amor de Dios caben todos nuestros padecimientos. O sea, hay mucha gente torturada. Mucha gente ha muerto torturada por buenas causas. Seguro. Por su honor, ¿no? Pero el sacrificio de Jesús va más allá de lo físico. O sea, tiene que ver con su vida natural, con flagelar su cuerpo, pero también tratar de quebrar su mente con respecto a quién es él y lo que está por hacer. Si no mal recuerdas, hablamos un poquito de cuando está en el jardín y que su sudor era como grandes gotas de sangre, ¿no? Hay una presión ahí psicológica, un nivel de estrés brutal. Y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pues estaría chido. O sea, sabe a lo que se enfrenta. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, claramente nos muestra que su yo, su carne, su parte física, su parte humana, no quiere pasar por ahí. Y que inclusive tuvo oportunidad, ¿no? Según recuerdo, en la película mencionan que niega. Si tú niegas que eres hijo de Dios y que eres el rey de los judíos, yo te dejo ir.
y que él tuvo la oportunidad de decir, está bien, ya párale, ahí muere, ya, guarda el Tehuacán, ¿no? O sea, y no lo hizo, y tuvo la oportunidad de hacerlo. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hablábamos de todos los filtros ahí judiciales que pasó, viene una pregunta y le dicen así directa, tú eres el hijo de Dios. Y él contesta, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Oye, esta gente dice que el delito es que tú eres el hijo de Dios. Tú lo has dicho. Jesús con anterioridad había dicho, si alguien da testimonio de sí mismo, tal testimonio no vale. No se vale echar porra solo. ¿Tú lo estás diciendo? Claro. ¿No? Y yo no te obligué a decirlo, además. Todavía le dice, oye, ¿que no te das cuenta que yo tengo el poder para liberarte? Ah, exacto, sí. ¿O para matarte? Y le dice, espérate, o sea, tú tienes esa autoridad, sí, pero esa autoridad no viene de ti. Si no te hubiera dado, si no te fuera dada de arriba, no la tendrías. Y eso es consistente con que la palabra de Dios dice que toda autoridad es puesta por Dios. Como se comporte esa autoridad, es otro boleto. Exacto. O sea, Dios te da la oportunidad de estar en posiciones de poder o de gobierno o de influencia. Como tú lo utilices, es tu problema. Entonces, ante tales respuestas, este hombre se asombra y no le encuentra. Y entonces dice, yo me lavo las manos allá, que su sangre caiga sobre ustedes. Y esa declaración es brutal. Sí, que su sangre, eso, me acuerdo de eso, sí, que su sangre caiga sobre ustedes. Sí. Que su sangre caiga sobre ustedes. Y de eso se trataba. Que su sangre cayera sobre nosotros, pero no como una maldición. Sino como salvación, como lo de las puertas en Egipto. Efectivamente. Efectivamente, eso es brutal y es súper interesante, ¿no? Claro. Entonces, claro, o sea, todo es consistente, eso es increíble. O sea, ni el mejor guión de una película podría dar tantas cosas importantes. O sea, esas películas son muy interesantes, son muy buenas, tienen una visión creativa que viene de Dios, indudablemente, así como le dijo, no lo tendría si no te fuera dado de arriba. Yo estoy cierto de que todas las artes tienen esa influencia de Dios. El cine, la escultura, la pintura, la música, ¿no? Claro. Eso es increíble, porque son métodos de influencia, de enseñanza, montones de cosas. Entonces viene esa declaración y hay otra cuestión que buscando liberarlo dice, bueno, es la fiesta de los judíos y acuérdense que en cada fiesta acostumbramos darles gusto, alegrarlos y soltarles a un prisionero. ¿A quién quieren que le suelte? Había un tipo, Barrabás, que era un ladrón, un asesino. ¿A quién le suelto? Jesús. ¿A Jesús? ¿O a Barrabás? Ajá. O Barrabás. Y Barrabás. Sí. Y eso exactamente es la condición humana. Con tal de que se me dé gusto, voy a resolver ahorita. ¿Tú crees que Barrabás salió agradecido a portarse bien? Salió a ejercer lo que hacía ¿contra quiénes? Contra ellos mismos. Sí, contra los que lo soltaron. Contra la misma sociedad, porque era su manera de vivir. Y a veces es la elección que nosotros tenemos: a Cristo o a todo lo que significa Barrabás. Y nosotros por ahí también agradecemos un comentario también de alguien por ahí que nos puso arriba Lucifer, ¿no? En uno de los episodios, no sé si ya lo leíste. Ese no lo vi. Sí, pues nosotros seguimos diciendo que tenemos a otro a quien elegir, a quien echarle porras. Claro. Y no es precisamente Lucifer. Entonces, la sociedad es así. La sociedad es así. Nosotros somos así. De alguna manera, yo soy así, porque en algunas decisiones que puedo llegar a tomar, no estoy honrando lo que debo honrar y me voy por el otro lado. Todos somos de una manera así, pero buscamos de continuo
ser perfeccionados. Entonces, a partir de estos acontecimientos, Jesús es tomado, llevado a la cruz y recorre toda esa ruta, ¿no? Que es representada en las festividades y todo eso, que si se cae una vez, que si se cae 2 veces, que si 3 veces, que si menciona 7 palabras, que si muchísimas cosas que podríamos llegar a comentar, muchos acontecimientos. Eso es lo que llamamos el Vía Crucis. Exactamente, Okay. exactamente. La vía dolorosa le llaman, ¿no? El recorrido del precinto, por así decirlo, al lugar donde tenía que ser crucificado. De acuerdo. Ok. Entonces Jesús recorre todo eso a la vista de todo mundo. Entonces, la gente que antes lo vitoreaba, ahora al ver que no era lo que ellos pensaban que iba a ser, un revolucionario, y que ahora lo ven como un hombre común y corriente azotado. Sí, a veces así somos. Cuando vemos los milagros en nuestro favor, vemos a Jesús como Dios. Y cuando lo vemos de esta manera, lo vemos como hombre. Lo bajamos a nuestro nivel, ¿no? Es que el tema es que de eso se trata. Jesús es 100% Dios. Exacto. Y Jesús es 100% hombre. Sí, y tiene que mostrarse como tal. Así como cuando van ahí atravesando el mar y reprende el viento y el mar y la tempestad se calma y la gente dice, ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Ah, pues es que es Dios. El que pudo caminar sobre el agua, el que pudo resucitar un muerto, el que pudo sanar ciegos, mudos, leprosos. Ese era totalmente Dios habitando en un cuerpo totalmente de hombre, y en esta Vía Crucis, queda completamente. Porque él pudo, sin ningún conflicto, decir, a ver, todos, y ya. Claro, él podría, y hay una declaración en la Biblia que dice, podría clamar al Padre que le enviara ángeles, pero no se trataba de eso. No. O sea, Jesús actúa en este momento desde su amor, no desde su poder. No desde su poder. Y la incitación es, a ver si eres. Sí, pues sí soy. Exacto. Pero la manera de demostrar quién soy es no decir y no hacer, porque más bien no hacer lo que tú estarías esperando, sino lo que es necesario que el Padre ejecute en mí, el sacrificio. Entonces, lo que mantiene a Jesús aquí es su amor al Padre y por nosotros. Porque el poder para cambiar el escenario lo tiene. De acuerdo. Pero su poder va más allá de lo natural, porque a final de cuentas pasó ese trance, murió, pero después vino el domingo. Que fue donde muestra un poderío donde más grande. Ya llegaremos ahí. Exacto. Ok, el viernes lo crucifican. Entonces, Jesús llega a la cruz, lo crucifican. Entonces, ahí hay, sí. Pregunta, el viernes que lo crucifican, quiero pensar entonces que desde que amanece está sufriendo, ¿estamos de acuerdo? O sea, pasa por las diferentes delegaciones judiciales, y está sufriendo todo el día lo están amedrentando, golpeando, escupiendo, buleando. ¿A qué hora lo crucifican? Debe ser, yo creo que debe ser por ahí del mediodía. Ok. Voy a buscar. ¿En la cruz? Sí, sí. Okay. Sí, porque sin saber exactamente yo los horarios, aunque la Biblia menciona los horarios de la época. Ajá, ok, sí, claro. Yo no me he tomado la tarea de traducir qué hora exactamente es esa, ¿no? Pero el tema es de que todo transcurre desde la madrugada del jueves, pasa todo el viernes y lo bajan de la cruz antes de que empiece el día de reposo de los judíos. ¿El sábado? Es el sábado, pero empieza cuando empieza a oscurecer desde el día viernes, ya no hay movimiento, es el día de reposo. Entonces lo bajan de la cruz y lo ponen en la tumba antes de que inicie
el día de reposo, porque si no, lo tendrían que haber dejado ahí. Hasta el domingo. Ya no se puede trabajar, ya no se puede hacer ningún movimiento. Nada. Ahora sí que como dice aquí, ahora hasta lunes, ¿no? Ahora hasta lunes, de acuerdo. Entonces, de acuerdo. más o menos por eso podemos tener una idea para dejar los horarios. Pero hay ciertos aspectos que podríamos reflexionar un poquito. En la cruz lo ponen ahí, pero antes ponen un encabezado que dice: este es el rey de los judíos. Y eso lo mandan a poner los romanos. Lo quieren poner como burla, pero los judíos dicen: no pongas eso. Porque tienes que poner, estás dando el poder de lo que dice la frase. Exactamente. Tienes que poner: este es el que decía ser. Y entonces él dice: lo que escribí, contesta la autoridad romana. Okay. Lo que escribí, ya no lo pudieron quitar. Así es que murió con ese epitafio, con ese título, como quieras decirlo. Murió con el título, de acuerdo. Este es el rey de los judíos. Y además, en la burla le pusieron una corona de espinas. Y murió con corona. Pero además, esa corona representa su gloria, su victoria. Y hay una canción entre las iglesias cristianas que esa frase me encanta, que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Rey para nosotros, porque murió por nosotros, ¿no? Entonces está ahí en la cruz, está con esa leyenda escrita. En la cruz los amarraban, no los clavaban. Él fue clavado porque también está profetizado que iban a horadar sus manos, sus pies y su costado. Todo corresponde a la profecía. Pero también está en medio de dos ladrones. Sí, ¿recuerdas esa parte? Dimas y Gestas. No recuerdo los nombres, pudieran ser, o podría ser Rogelio y Benjamín. Ok. ¿No? A mí por lo menos me dijeron que se llamaban Dimas y Gestas. Pero, me estás aclarando un punto. ¿Por qué no? Porque yo no lo sé, pero pudiera ser. Digo, no lo sabemos todo, ¿ah? Pero ¿por qué no le ponemos Benjamín y Rogelio? Como dos muestras de la humanidad. Ya. Estos dos ladrones están ahí. Y entonces uno dice: pues no, que tú muy sabroso. ¿Por qué no nos bajas, no? Algo así. Si de verdad eres, o sea, todavía en la cruz, todavía sigue la presión. Oye, si en verdad eres hijo de Dios, bájate de la cruz y por ahí sácanos a nosotros, ¿no? Sí. Y el otro le dice: oye, ¿todavía no te das cuenta quién tienes al lado? Nosotros estamos aquí justamente. O sea, tú quieres que te libren de las consecuencias de lo que tú mismo hiciste. Así somos. A veces estamos en medio de los problemas, pero todavía buscamos cómo echarle la culpa a alguien. De acuerdo. O sea, como tú no eres ni quien decía ser, pues también te vas a morir. Pero si por ahí eres, pues líbrame. Y el otro le dice: oye, nosotros estamos aquí justamente. Este hombre no hizo ningún mal. O sea, conocían la vida de Jesús. Eran quienes eran, pero también fueron actores en la sociedad en ese momento. De acuerdo. Y le dice: este hombre no hizo nada malo. Le dice: Jesús, yo sí sé quién eres. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice: oye. Exacto. Sí, es increíble. No le dice: libérame, no le dice que tú tienes el poder, entonces sácame. Pero lo reconoce como rey. Sí. O sea, lo están crucificando, pero lo reconoce como rey. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí. Y Jesús le dice: la neta, o sea, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso, estamos... me recuerda a algo que dijiste en algún programa anterior, que tanto yo como el que tengo al lado, como el más malo, como el más bueno, estamos a una oración de distancia. Así es. Con esa oración, listo, se ganó su lugar. Tuvo toda una vida
No sabemos de qué nivel, pero sí sabemos también más o menos a qué nivel, porque terminó en una cruz. Exacto, si estás en una No era cruz es para porque cualquiera. O sea, no le dieron cadena perpetua, no le dieron 20 años. Lo dijiste, era el peor castigo que podían Sí, aplicar los romanos. así es. Y entonces él en esa oración la libra. Y Jesús lo acepta de inmediato. Porque todos siempre tendremos esa opción. Siempre tendremos a Cristo. O sea, Y estamos a todavía una oración. en la cruz hizo el mayor de los milagros y salvar a una persona. Ese es el mayor milagro que podemos tener, la salvación de nuestra vida eterna. O sea, ¿a cuántos leprosos sanó? ¿Cuántos revolvieron? ¿A cuántos ciegos? ¿A cuántos cojos? De acuerdo. A lo mejor también andaban gritando ahí, Barrabás, Barrabás. No sabemos qué pasó con todos ellos. Híjole, eso sí estaría interesante saberlo, ¿no? O sea, ¿cuántos de los que él mismo salvó estuvieron gritando Barrabás? Bueno, ahí también nos damos cuenta de lo que pasa en la madrugada con Pedro, con su discípulo, que Jesús le dijo, oye, tú me vas a negar. ¿Cuándo lo agarraron? Todos huyeron. Pero cuando agarraron a Cristo, ¿te refieres a ese día? Sí, acuérdate que estamos desde la madrugada hasta el siguiente día. Sí. Todos huyeron. Y que Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Sí. Correcto. Oye, tú te pareces a él, Nel. No, yo no soy. Ah, pero hablas como él. Y empezó a maldecir. O sea, ¿me explico? Así somos Barrabás, nosotros. Es el grito de Barrabás, ¿no? Claro, a final de cuentas sí. Ese es el grito de Barrabás. Sí. Ese es el grito de Barrabás. Sí, o sea, todo lo que va pasando, todos huyen y van siguiendo ahí. El que se queda más cerca siempre es Juan, si no mal recuerdo, que ahí va de lejos siguiendo la procesión. Pedro también por ahí anda, pero entre azul y buenas noches. Okay. ¿Dónde quedaron todos los que lo seguían? Todos los que el lunes gritaban, ¿no? Sana, claro. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿dónde están? Todos los que en el domingo de Ramos le pusieron las ramas para dar la bienvenida, ¿no? Ajá, ¿dónde están todos estos? Porque a veces nos movemos a cómo se mueve la situación, ¿no? El tema es que Jesús ahí. Sí, sabemos dónde estaban ahí, no se mudaron, del domingo al viernes no se mudaron de ciudad. No, y seguían haciendo toda la liturgia de las fiestas judías, porque acuérdate que estamos en la Pascua. Exacto. Todavía seguimos la religión, pero no tenemos la relación ni el estilo de vida que Jesús predicó. De eso se trata, el estilo de vida que Jesús propone. Entonces, no sabemos dónde acabaron los que fueron sanos. No sabemos. Lo que sí sabemos es dónde terminó ese ladrón. Dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese sí sabemos dónde terminó. Porque el mayor milagro de Jesús es la salvación en la cruz. Y ahí está eso la prueba. Es brutal. Y la prueba es la que dices. Estamos todos a una oración de la salvación. Sí. Pudiste haber tenido la peor vida del mundo, pero estás a una oración que al final de cuentas parecería injusto, ¿no? No suena medio injusto desde el punto de vista humano. Claro, es que le acabas de dar a otro clavo, sí. Desde el punto, o sea, Dios mandó a Jesús a que viviera como humano, pero no con la mentalidad de humano. No con la mentalidad de Dios. Con los pensamientos altos de Dios. O sea, Dios es más alto, es más grande. Entonces, toda visión se amplía entre más arriba estés. ¿De acuerdo? Ahora, Jesús fue puesto sobre un monte, sobre una cruz. Y una de las profecías decía, y Jesús mismo dijo, es que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, refiriéndose a la muerte en la cruz. Ok. Y es el punto más alto de la montaña, por lo tanto. Ahora entiendo todo, claro. Visión, la visión desde la cruz es otra cosa. Cuando tú y yo aprendamos a ponernos en la cruz de Cristo,
va a cambiar la visión. Este cuate tuvo una visión muy cercana y entonces pudo ver a Cristo todavía hacia arriba y decirle, tú eres el rey. Entonces Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Repito, no sabemos dónde están todos los demás milagros que hizo Jesús. No sabemos qué decisiones tomaron después, pero sí sabemos dónde terminó este tipo. Y Jesús no le preguntó qué hiciste, no le preguntó cómo fue tu vida, no le preguntó nada de su pasado. Él simplemente escuchó lo que dijo en ese momento. Esa oración que salvó a ese ladrón. La misma opción tenemos tú y yo. Al Señor no le importa lo que ya hayas hecho. Lo que decíamos es brutal, sí. Humanamente es difícil de aceptar. Si fuiste violador, si fuiste asesino, lo que haya sido, solamente el Señor te va a ver a través de su amor. No va a ver tus buenas obras, porque mientras todos los demás religiosamente estaban cumpliendo lo que pensaban que los hacía buenos, estaban muy lejos. O sea, acuérdate que los que fraguan todo esto son sacerdotes. Sí, claro, son gente estudiosa, aparentemente gente dedicada, cercana a Dios. Son gente dedicada, porque a final de cuentas también de eso se vive. Entonces, si estás viviendo... Esto nos enseña que la religión... Sí, dime. Que si las personas están viviendo de eso, significa que están estudiando continuamente, están predicando y aparte están viviendo la religión. O sea, yo vivo la música, yo soy músico, yo vivo la música, todos los días vivo la música. O sea, llevo mi carrera a todos lados. Ellos también. Y ellos están dedicando a Dios y ellos fueron los que lo pusieron en la cruz. Porque no dejamos de ser humanos. Exacto. Y no, a veces no ponemos los intereses de Dios por encima de los nuestros. De acuerdo. Eso es la religión. Utilizar a Dios para nuestros propósitos y no permitir que Dios nos utilice a nosotros para los suyos. Para los suyos. El estilo de vida que propone Jesús es lo que hace la diferencia. No que practiques la religión que tú creas que Jesús practicaba, no, sino que generes en tu vida la manera en la que Él vivió y la imites. De eso se trata una relación perfecta con Dios, porque la historia de tu vida puede cambiarse. Jesús la puede cambiar, aunque sea en el último momento o en el primer momento, Él la puede cambiar. Ahora, qué bueno por el ladrón, porque podemos decir, pues me espero como el ladrón, en el último momento clamo a Dios, Él te va a escuchar. Perfecto. Pero qué mejor que tener una vida dedicada a los cumplimientos del propósito de Dios y no solamente irte de último momento. Que a Dios, al final de cuentas, siempre es tan misericordioso y tan amoroso que no importa a qué altura de tu vida te encuentres con Él, Él te va a rescatar y te va a salvar. Pero nosotros que estamos bien hoy, que tenemos salud, que tenemos algunos recursos, ponerlos a disposición de Él, que nuestra vida sea de utilidad a la sociedad a través del estilo de vida que Dios propone. Ahora, esto creo que sí da para un programa entero. El asunto de, y nosotros como humanos, ¿lo vemos justo? Yo lo veo medio injusto, Dejas. Lo siento, vamos, es mi punto de vista, yo lo veo medio injusto. O sea, en alguna ocasión cuando yo trabajaba en secundaria, en alguna ocasión decíamos, hay que traer a la escuela a que le dé una plática a los chavos. O sea, los chavos están entre 12 y 15 años cuando están en secundaria aquí en México. Y a los 15 años es cuando empiezan ese tipo de cosas de que pues, voy a empezar a fumar, voy a empezar a tomar, voy a empezar a esos hábitos que no queremos como papás que nuestros hijos entren. Entonces, en la secundaria donde yo trabajaba, en alguna ocasión decíamos, vamos a traer un testimonio de una persona que esté en Alcohólicos Anónimos. Y una maestra dijo algo que me pareció muy interesante.
dijo, yo no estoy de acuerdo en que traigamos a una persona a que les dé un testimonio de Alcohólicos Anónimos, porque sería como decirles, miren, yo soy alcohólico, yo tomé desde la edad de ustedes, hice y deshice, perdí, gané todo ese rollo, pero aquí estoy. Y entonces es así como decir, como mandarles el mensaje de, ¿ves? No pasa nada, aquí está. No que es tan malo el alcohol, no se supone que es muy malo el alcohol, y aquí está dándonos una plática, y está perfectamente bien, ¿eh? Y físicamente está enterito. Entonces, pues significa que puedo empezar, puedo hacer mi vida de desmán, tomando, fumando, haciendo todo lo malo, y al final de cuentas me voy a recuperar. Aquí está la prueba, y está viva la prueba. Entonces, ese punto me pareció interesante y tuvo tanto peso que nunca llevamos al adicto, ¿no? Pero me queda claro que después de ver muchas historias de este tipo, sé que se la están pasando muy mal los adictos. Pero entonces sería como lo mismo, ¿no? Como si yo me puedo recuperar en el último momento de mi vida, significa que puedo tener una vida de pecado absoluto. Y que no es una vida deseable para nadie, pero también estás haciéndole daño a alguien más, ¿no? O sea, un asesino. Sí, sí, claro. ¿Cómo? Es que, mira, lo que Dios quiere es que tengamos vidas de propósito, que más bien que entendamos que nuestra vida tiene un propósito y que lo cumplamos. Y el propósito de nuestra vida no es cosas como las que mencionas, que a veces son las cosas más mencionadas, ¿no? El que fuma o el que bebe o el que se droga. Hay muchas cosas que yo considero peor que eso, pero esa es mi opinión, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que la gravedad de los vicios, como hay muchos otros y no necesariamente esos tres. Sí, no necesariamente, sí, claro. Son distractores, incluso cosas que aparentemente son buenas como el trabajo. En exceso te lleva a vivir una vida mala, ¿no? Distractores de propósito. Hay gente que se la pasa, claro, o sea, hay gente que por su adicción al alcohol puede dar una muy mala vida a su familia. Hay gente que por su adicción al trabajo le causa el mismo efecto. Uh-huh. Entonces, la vida de Dios va a enfocarnos en ser productivos en cuanto a propósito de vida. No solamente a veces confundimos lo productivo con la parte económica. Hay muchas cosas productivas en la vida, aparte de la económica, que es importantísima y que nunca hay que dejarla de lado. De acuerdo. Entonces, es no irnos a los distractores. O sea, imagínate que este hombre que conoció a Jesús y lo reconoció en la cruz y obtuvo salvación, en lugar de ser un ladrón, pudo haber sido otro de los discípulos de Jesús. Claro. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Claro, ¿y por qué los discípulos de Jesús no estaban allá abajo de la cruz diciendo? Porque al final de cuentas tu vida cambia en el punto de la cruz. O sea, ellos recibieron instrucción de parte de Jesús. El único que no llegó a la cruz fue Judas. Ese se murió antes. En esa madrugada también Judas está recibiendo el pago, más bien está devolviendo el pago, va a comprar un terreno en ese día en la mañana, porque no, regresa el dinero, se lo devuelven y le dicen, ese dinero no puede regresar al templo porque es dinero de sangre, desgraciado. O sea, esos mismos que le pagaron, también le dicen, lo que tú hiciste, no se hace. Porque Satanás es así. Ahorita que estamos hablando de todos esos distractores, son cosas que si bien no podemos echarle la culpa al diablo porque nosotros también tenemos nuestras decisiones, pero él pone las cosas como distractores. Tú decides agarrarlas. De acuerdo. De lo que había en su propio corazón, Judas tomó el dinero. Pero los otros también sabían y le decían, el diablo es así, te va a incitar, te va a enganchar y después te va a dar una patada y te va a acusar además. Así como Judas, no, eso es de sangre, eso que tú hiciste no se hace. Vete por allá con todo y tu dinero. Entonces el otro se encuentra traicionando al que dio todo por él.
se encuentra en el medio de la nada, compra un campo y ahí se cuelga y se muere, se suicida. Y ni el árbol lo quiere, se cae del árbol. Neta. Y se destripa todo. Es lo que dice la Biblia. Así, ¿En serio? La muerte de él es así de dramática también. O sea, pero es no una muerte sin propósito, es una muerte completamente de alguien acabado. Si él hubiera regresado a la cruz, su vida hubiera sido otra. Hubiera sido lo mismo que el ladrón que estaba al lado de Jesús. Tan deplorable fue lo que hizo, o tan censurable lo que hizo Judas como lo que hizo Pedro. Pero Pedro regresó a la cruz. Pero Pedro regresó a la cruz. Okay. Y lo vio como Salvador ahí en la cruz. Lo mismo que ese ladrón lo vio como Salvador. Y entonces todo lo que ocurre alrededor de la cruz es brutal, porque si bien ahorita que hablabas de horarios, todavía no era para que se oscureciera, pero dice que el cielo se oscureció. Que hubo por algunas horas, por algún tiempo, oscuridad en la tierra cuando Jesús murió. Y dice que el velo del templo, allá en el templo, donde había purificado, donde se reunían todos los sacerdotes, en el templo, en el lugar de adoración, donde Jesús había dicho, mi casa de oración será llamada. Había un velo, ¿te acuerdas que ya lo dijimos? Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Sí. Donde en el lugar santísimo solamente el sacerdote una vez al año podía entrar. Sí, sí. Y tenía que estar perfectamente alineado, purificado, sin pecado, porque si no se moría. Le ponían, no sé si mencioné eso, le ponían unos cascabelitos que estaban sonando mientras él hacía lo que tenía que hacer en ese lugar. Si dejaba de sonar es que ya se había muerto porque había entrado con pecado y jalaban, le ponían una cuerda y lo jalaban. Sí. Bueno, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos. De arriba a abajo, no de abajo a arriba. Eso nos da un indicativo que ahora el cielo está mandando un mensaje. Y la Escritura dice, porque ya no hay más separación entre Dios y el hombre. No se necesita un sacerdote para llevarnos a Dios, porque Jesucristo es el máximo sacerdote que nos reconcilia con Dios y ahora podemos pasar del lugar santo al lugar santísimo a través de su muerte. Ese es uno de los acontecimientos gráficos y brutales. Ok. O sea, ya estos sacerdotes, que eran los que se encargaban de hacer los sacrificios, y ahora Jesucristo hizo el sacrificio supremo. Esa es una. Otra. Dice que se abrieron tumbas de hombres santos y anduvieron caminando por las calles. O sea, el espíritu de resurrección andaba rondando ya ahí, entendiendo que por la muerte de Cristo viene una vida aún después de la muerte. Exacto, exacto. Son acontecimientos que están ahí narrados en la Escritura. Entonces, la muerte de Jesús nos trae eso: salvación, redención, como mencionamos, como ese ladrón, como Pedro que regresa, como todos los que son testigos ahí. Los mismos soldados romanos se dan cuenta de lo que está pasando. Y se dan cuenta que este hombre que acaba de morir, en realidad, era Dios. Claro, ahí bueno, y falta la prueba suprema, ¿no? Claro, porque además se dan cuenta que Jesús siempre había dicho, no se preocupen por los que matan el cuerpo, preocúpense por los que pueden destruir su alma en el infierno. Porque la potencia de Jesús va más allá de su vida física. La potencia de Jesús va más allá de su cuerpo físico. Conocieron a Jesús durante 3 años de ministerio público, de vida pública, pero él vivió 30 años en el anonimato, como cualquier otro ser humano. Trabajó, vivió como hijo, todo, ¿no? Ahora después de la cruz, estamos a punto de conocer a Jesús como único Dios. Que a final de cuentas, todo el viernes, corrígeme si estoy mal, todo el viernes, hasta justo antes de su último, de su último aliento, hablamos de Jesús hombre.
todo el viernes. El momento que da su último suspiro, ahí empieza el Jesús Dios. El Jesús Dios existe siempre. Es algo bueno para acotar. De acuerdo. Me refiero perdón, me expresé mal. Sí, tienes razón. El asunto es, el Dios hombre se manifiesta, el Jesús Dios se manifiesta a partir de su muerte en la cruz. Antes de eso es Jesús hombre, que no hace actos milagrosos, no hace nada más que ser hombre y hacer lo que la profecía dice. Así es, así es. En él se cumplen todas las profecías y él vive como un hombre de Dios. Exacto. Su último día siendo Dios, lo vive como un hombre de Dios, alguien dedicado al servicio de Dios. ¿Me explico? Claro, como tú y yo podemos vivir una vida hoy así, porque él nos da esa autoridad. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. O sea, antes de su nacimiento, sí, claro, antes de su nacimiento Jesús ya era, y eso la Biblia lo dice. Jesús es manifestado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero es invisible a nosotros. Durante esos 33 años se hizo visible para los que vivieron en esa época. De acuerdo. Pero hoy a través de esos 33 años que vivió acá, también sigue siendo visible para nosotros, porque podemos conocer su historia como hombre, pero conocemos su historia eterna también como Dios. Y la potencia de Jesús va más allá de su muerte física, porque la Biblia dice que en ese ínter, que también me parece muy significativo, que es el día sábado. El sábado es el día de reposo para los judíos, no se hace nada. Así es que hasta en eso cumple las reglas, según yo. Porque el sábado, en su vida física, está en la tumba, no hay nada. Pero en otra dimensión, en la dimensión espiritual, dice la Biblia que Jesús está predicando a los espíritus encarcelados, a todas esas generaciones que vivieron sin conocerlo, que vieron la profecía, que leyeron las profecías, pero no lo vieron físicamente. Y entonces él va allá con ellos y les dice, yo soy. Y todavía ahí los que no lo pudieron ver en la cruz, los que no lo pudieron ver manifestado físicamente, lo pueden ver, les predica. Y todavía los que reconocen en ese lugar, ¡boom!, alcanzan la salvación de él. Eso es lo que hace el sábado. Para poner en contexto el día sábado, ¿no? Como para poderle poner un horario, porque es otra dimensión, es otra cosa, pero eso es lo que pasa, porque el día sábado parece que está muerto. Pero como Jesús nunca estuvo muerto, o sea, porque Jesús no está sujeto a una existencia. De acuerdo. Jesús es eterno. La existencia empieza y termina. La eternidad no. La identidad de Dios va más allá de una existencia. Entonces Jesús sigue haciendo lo que hace. Claro. Y entonces pasa el sábado y mientras acá descansan muy temprano en la mañana, acuérdate que antes de que venga la oscuridad, antes de que empiece el día de reposo, ya lo pusieron en una tumba. De acuerdo. Un alto funcionario que era discípulo de Jesús, va y pide el cuerpo, se lo dan y lo ponen en una tumba nueva, pero le ponen una roca en la entrada, porque era como una cueva, se labraban las tumbas. Era una, ¿no? Era una tumba de alto nivel. Ok. Mandan una cuadrilla de soldados romanos y sellan la tumba. O sea, el sello romano ahí para que nadie pudiera. Porque estos mismos dicen, dijo que iba a resucitar. Los mismos sacerdotes y todo ese grupo. Ella andaba diciendo que iba a resucitar. Entonces no vaya a ser que sus discípulos se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Ok. Entonces mandan la guardia romana, ponen el sello y sellan la tumba. Y ahí están. Y muy temprano en la mañana hay una explosión ahí de vida. Ok. Y la piedra
es removida y los mismos soldados se dan cuenta de lo que pasó, pero lo sobornan para que digan que el cuerpo fue robado. O sea, imagínate, una cuadrilla romana fue derrotada por los discípulos de Jesús y, ¿no? Okay. Entonces les pagaron para que dijeran eso, pero ellos conocían la verdad. Pero muy temprano en la mañana del domingo vienen a ungir el cuerpo. Vienen mujeres, dice la Biblia. Ok. Y se encuentran con que la piedra está removida. Cuando llegan al sepulcro, ellas llegan con esa preocupación. Nosotras no podemos mover la piedra. ¿Quién nos va a ayudar para poder entrar a ungir el cuerpo? ¿Quién nos va a ayudar? Y cuando llegan se encuentran la piedra removida y se encuentran los lienzos con los que eran envueltos ahí. Y nos habla ahí la Biblia de una mujer que está llorando y llega alguien y le dicen, oye, ¿por qué lloras? Es que se han llevado el cuerpo de nuestro maestro. Ajá. Y ella no sabe con quién está hablando y le dice, oye, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y era él. Y entonces la mandan a dar aviso. Y entonces viene Pedro y viene Juan y vienen corriendo. Y entonces se encuentran con que Jesús ha resucitado. Hay muchos detalles que podríamos ir hablando, pero no sé si esos detalles convenga mejor que busquemos ahí en la Biblia y los leamos. Pero la parte importante es que Cristo murió. Y no quedó duda de ello. O sea, vamos, no hubo un solo resquicio por el cual pudieras dudar de que se murió o no se murió. No, sí, claro. Después de todo eso que sufrió, durante por lo menos 6 horas del viernes, todas esas golpizas que te claven, o sea, que te entierren una lanza en el corazón. O sea, y que alguien pudiera decir, no, es que no, en realidad nunca se murió. Es imposible, porque también quiero pensar que para eso sirvió todo eso, todo ese sufrimiento, también sirvió para que no quedara una sola duda de que murió. Y entonces, ahora Mira, sí. por ejemplo, a los que se tardaban en morir en la cruz, les rompían las piernas. Para que el peso del cuerpo. Exactamente. Okay. Pero la profecía decía que iba a ser molido a golpes, pero que sus huesos no iban a ser quebrantados. La profecía dice eso. Y entonces fueron a verificar si había que romperle las piernas. No hubo necesidad, ya estaba muerto. La lanza en el costado fue para ver si todavía se movía, si todavía estaba muerto. Claro, estaba muerto, o sea, no había ninguna duda de eso. Por lo tanto, las señales que nosotros podemos obtener son los sucesos que ocurren justo cuando él muere. Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ajá. Consumado es, se acabó mi chamba aquí en la tierra. Y entonces ocurren todas las señales en el cielo, las resurrecciones, el velo del templo, todo ese tipo de cosas. Es que ahora, con Cristo muerto, con el precio por el pecado pagado, hay una sentencia en la Biblia que dice que todo el acta de decretos que había en contra de nosotros, él la clavó en la cruz. Toda tu lista de pecados, toda mi lista de pecados, toda la lista de pecados de los amigos que nos escuchan es exhibida públicamente con el sello de pagado. Claro. Y tú podrás decir, bueno, pero ¿cuáles pecados? Los pasados, los presentes y los futuros. A ti y a mí se aplica el de los futuros, porque todavía ni nacíamos cuando Cristo murió por nosotros. No nacíamos, la deuda está. O sea, los pecados que cometiste ayer, pagados. Los pecados de hoy, pagados. Los de mañana, pagados, si tú sigues viendo hacia la cruz. Y por eso, cuando tenemos nuestro último acto es acercarnos, automáticamente pagado. Sí, claro.
Ok, Claro, claro. Y ahora, el punto a discusión es esa parte de si sería justo o no sería justo, pero esa es otra harina de otro costal. Y el domingo, entonces, como yo te es voy el a día decir, que es justo porque tenemos a alguien que nos justificó. ahorita ya me estoy diciendo que toda esa, pero sigo pensando esa parte de, y, y una persona que le quita la vida a otra persona por 200 pesos, porque se te puso punk, el que no te quería dar el celular, merece lo mismo, merece la misma, el mismo final que una persona que inclusive la otra persona, el que no le quiso dar el celular, que vivió una vida buena, o inclusive en algún programa vi que un tipo estaba acosando a una muchacha en el metro y se le acerca a otro tipo para defender a la chava y se voltea con su patineta y le zorraja en la cara a la patineta, ¿no? Y le quita todo un pedazo de cara. O sea, estamos hablando de lo mismo. Me Sí, parecería muy injusto, me suena, pero eso mejor lo platicamos en otro programa, porque solamente puedo eso sí va a decir ser que el amor de Dios es así de amplio. así, y que es un amor que no llegamos a entender, ¿no? ¿Estamos de Mira, acuerdo en eso? solamente lo podrías llegar a entender cuando tú te consideras el peor pecador. Y que por supuesto que mi objetivo no sería ese, Porque ¿sabes cuál es el peor pecado? El que tú cometes. ¿ok? No el que comete el de al lado, sí, 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 sí. Claro, porque esta términos del pecado, aunque parece que está muy cerca de eso, no tiene que ver con aspectos morales, tiene que ver con aspectos espirituales. Hay un concepto que Jesús dijo, que no se dan cuenta que, y la Biblia lo dice en repetidas ocasiones, el que infringe un aspecto de la ley es culpable de toda la ley. O sea, te cae todo el peso de la ley, no nada más del artículo que infringiste, todo el peso de la ley. O sea, Entonces yo digo, toda la si, constitución te si cae te encima. cae toda la Constitución, toda. Ok, Entonces, si tú cometes una sola falta, te harías acreedor a todo el castigo, porque la paga del pecado es muerte, muerte. No habla de qué tipo de pecado, habla de de lo acuerdo. que se considera pecado. No hay niveles. Pero la dádiva de Dios es la vida en Cristo Jesús. Es así de fácil. O toda la Y así muerte, y así de complicado al mismo tiempo. claro. O Sí, o sea, sea, todo lo complicado de acá es tan fácil acá a través de Cristo. Esa es la potencia de la muerte y la resurrección de Cristo. y ese domingo es el acto más importante de la historia, ¿no? Es el acto Claro, que hay un antes y un después de ese acto, así como en los efectos especiales de las películas, hay un antes y un después de Terminator 2. Históricamente hay un antes y un después de la claro. resurrección. Es que mira, si Cristo muere y no resucita, hay Es uno muchos más. otros que han muerto como héroes, Es uno como que más. se convirtieron en caudillos, sí, claro. Pero Cristo resucitó y todavía después de la resurrección anda 40 días apareciéndose y viendo gente. Me explico, o Ok. sea, no queda duda. Hubo uno de sus discípulos que no creyó cuando dijeron, oh, ya resucitó. Así como dijo que iba a resucitar, resucitó. Ajá. No, 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 no. Si yo no meto mis dedos en los orificios de sus manos y meto la mano en su costado, yo no voy a creer. Y estando en un cuarto cerrado, de repente, boom, entra a través de la pared, por así Ajá. decirlo. A ver, Tomasito, ven acá, mijo. Tócale Llégale. aquí, tócale, tócale. Y dice que comió
y dice que lo tocó y que se les apareció. Y hay una serie de hechos ahí. El tema de la resurrección es que no termina en un evento. La resurrección de Jesús es manifiesta hasta hoy porque tú y yo estamos hablando de eso. ¿De acuerdo? Y creo que tú ahí donde estás y la gente que nos puede estar viendo, no sé cuándo vayan a ver este episodio, si lo van a ver de inmediato o lo van a ver en 1 año, 2 años o 3 años, porque nada de la red se baja. Pero te aseguro que lo que tú estás sintiendo ahí donde estás cuando estamos hablando de esto, lo que yo estoy sintiendo cuando estamos hablando de esto, es un testimonio de que la vida de Dios, la vida de Jesús permanece en nosotros. Así es que la resurrección no es un evento que conmemorar. Es una vida de continuidad, de relación con Dios. Hoy otra vez no lo vemos, como no lo vimos, como la humanidad no lo vio antes de que naciera. De acuerdo. Hoy no lo vemos. Pero cuando Él se va, les dice, imagínate, ya sufrieron su muerte y después lo ven resucitado y vuelven a tener convivencia con Él. Y les dice, pero ya me voy. No, hombre, no te vayas. Imagínate la trascendencia de Jesús, de lo que va a venir, que les dice, miren, les conviene que yo me vaya. Imagínate Jesús, o sea, Jesús, de todo el que hemos estado hablando en estas semanas. Jesús te dice, oye, es mejor para ti, te conviene a ti, Rogelio, que yo me vaya y no me veas. Porque si yo no me voy, entonces no te puedo mandar al que sigue. No te puedo mandar mi Espíritu Santo. Él te va a guiar en lo que resta de tu vida, a toda verdad y a toda justicia. Te conviene que yo me vaya. Porque es importante que también tú hagas tu chamba, no que yo haga tu chamba. El asunto, me está quedando clara una parte. Si le están diciendo no te vayas, es porque ya demostraste lo que dijiste que eras. Todas las personas que no creían en él, después, en ese momento, decían, no, espérate, no, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón y sí eres quien decías que eres. No te vayas, porque entonces ahora sí ya voy a depositar toda mi fe en ti. Y él, a lo mejor, pensándolo yo, Rogelio, digo, él decía, a ti te conviene que no me quede, porque si no vas a depender de mí para todo lo que tú decidas. Y necesitas también tomar tus propias decisiones. Necesitas claro que también aprender a vivir. Sí, le acabas de dar un muy buen punto. No es que, o sea, tenemos que tomar nuestras decisiones, pero basadas en su espíritu, en lo que Él nos deja, en sus enseñanzas, en su persona, en su estilo de vida. O sea, no voy a hacer las cosas por ti, que te parece que las hagamos juntas. Lo hagamos entre los dos. Yo te enseñé cómo, ahora practícalo, pero te voy a mandar mi espíritu que va a estar contigo, ayudándote absolutamente en todo. Pero yo me voy a ir con mi Padre, me voy a sentar a la diestra de Él y voy a estar intercediendo por ti. O sea, Jesús sigue activo hoy. Y dice la Biblia que está en un momento, en un tiempo, en un lugar y ejerciendo una acción. Dice, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. O sea, sigue diciendo, ay, Señor, si es el Rogelio, mira, ya sabes cómo es. Sí, dale chance, dale chance. Pero acuérdate que yo morí por él. Entonces, cuando tengas una bronca con él, mírame a mí. Y entonces Dios te va a ver a través de Jesús y entonces va a decir, pues sí, ya tiene el sello de pagado. No lo vamos a matar, no lo vamos a destruir, no lo podemos enviar a ningún lugar de tortura ni de sufrimiento. No es que yo no es propiamente, a lo mejor lo expresé mal, no es que yo te mande, es que si tú no tienes el sello, no puedes pasar. Y el sello es la sangre de Cristo. ¿Cómo recibo el sello de la sangre de Cristo? Diciéndole lo mismo que hizo ese ladrón. Yo reconozco quién eres tú, sé que tú moriste por mí, siendo inocente, moriste por mí que era culpable. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Quiero vivir la vida a tu estilo. Imagínate el impacto que hubo sobre tanta gente que después estaban dispuestos a morir ellos mismos y no negar a Cristo. Claro. Imagínate el impacto de la resurrección. O sea, mira, todos los milagros que vieron no evitaron que Judas fuera traidor. No evitaron
que Tomás no le creyera o que Pedro no lo negara, pero la muerte y la resurrección lo cambiaron todo. Ese incrédulo de Tomás después murió atravesado por lanzas. Pedro murió crucificado. Lo iban a crucificar como a Jesús y dijo, no, espérense, hay niveles. Yo no puedo ser crucificado como él. No tengo ese nivel. Y entonces dice que lo crucificaron de cabeza. O sea, él no dijo, ay, no me maten porque... No. Ok, mátenme, pero no de esa forma. Todos ellos sufrieron muertes trágicas, podríamos decirlo. Muertes injustas, si tú quieres. Ay, ¿por qué si eran discípulos de Jesús y predicaron el evangelio y la verdad, por qué murieron tan feo? Ellos dijeron, si Jesús, siendo Jesús, murió como murió, ¿quién soy yo para negarme a eso? Y la enfrentaron porque tenían el Espíritu de Dios con ellos. Lo mismo que tenemos nosotros. Hay una sentencia en la Biblia que dice, el mismo Espíritu que trajo de los muertos a Jesús puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Hoy, aquí, ahora, a ti y a mí. Ay. Ese es el tema de la Semana Santa. Que entendamos que la obra de Jesús tiene su cúspide para nosotros en la cruz, Ahí. pero la lleva a la eternidad en la resurrección. Claro, que no es Se demuestra que va más allá de lo natural. en realidad no es el asunto de la muerte de Jesús, ¿no? Es la culminación de la obra en vida como ser humano y el inicio de la obra como Dios. La continuidad, más bien, la continuidad. Sí, de acuerdo, sí, tienes toda la razón. La continuidad, de acuerdísimo. Entonces, Sí, porque el Evangelio de Juan después nos enseña y nos dice, en el principio era el verbo, se refiere a Jesús. Jesús es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Digamos que esos versículos del Evangelio de Juan son antes del primer versículo de Génesis, ¿no? de acuerdo. Nos habla que Jesús ya era. Entonces, Ya. pero ya eso es otro tema. Entonces, lo que nosotros podemos concluir, que no sé cuánto nos tardamos, que esta semana tenemos que recordarla como la comprobación de que Jesús era un verdadero hombre, era un verdadero Dios y era un verdadero rey. Claro. Ese hombre vivió para enseñarnos cómo se debe vivir, que se puede vivir la vida humana sin pecado. Pero también si nosotros no tenemos la capacidad, Él lo resolvió en la cruz para morir por nuestros pecados. Y después resucitó para mostrarnos que aún después de nuestra vida física, hay una vida eterna a la que Él nos da total acceso. Así es que la vida eterna no empieza cuando nos morimos. La vida eterna la podemos vivir desde hoy con sus opciones, con su ejemplo, a su manera. Así es que si algo nos deja esta semana es que hay que vivir la vida eterna a través de Cristo Jesús con toda la potencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ok. Vivir vidas con propósito, no religiosamente. Hay que hacer las cosas religiosamente, no, hay que hacer las cosas con el estilo de vida correcto, de acuerdo al diseño e identidad que Dios nos ha dado, que es de ser hechos hijos de Dios. ¡Acabamos! Acabamos la Semana Santa. ¡Qué bruto! O sea, creo que en este mes he aprendido todo, más de lo que se supone que me enseñaron en la primaria. Hemos aprendido todos juntos. Qué padre. Y todavía hay muchísimas cosas. Había muchísimas cosas de las que podríamos seguir escarbando, pero ya encontraremos buenos temas que nos llevarán. Pues ya tengo una lista, entonces tú tranquilo, ya, ya te tengo una lista preparada. Pues vamos Entonces, a darle. Con esto terminamos lo que correspondía a la Semana Santa. Ahora pues vamos a retomar nuestras preguntas tan habituales
para pensar en voz alta las respuestas, que es muy interesante. Estos 4 capítulos creo que fueron interesantísimos, porque a mí por lo menos me ayudaron a entender muchísimas cosas que cuadran con respecto a esto. Y ahora lo que sigue, ¿no? Pues vamos a seguirle dando y pues ayúdenos, amigos, mándenos preguntas, échenos preguntas, a lo mejor hay alguna pregunta por ahí que se nos está yendo y que la gente quiere saber. ¿Cómo ves? Sí, sí, hay que terminar esta serie de Semana Santa pensando en voz alta, y creo que lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es pensar en voz alta con Jesús. De acuerdo. Y hablar con Él y decirle, estoy entendiendo quién eres, quién soy yo, pero lo que podemos hacer juntos. Piensen en voz alta con Jesús, amiguitos. Creo que a todos nos viene bien. Créanme que yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer seriamente. Hay que replantear siempre cosas con respecto a eso. De acuerdísimo. Pues entonces nos despedimos, Benjas. Ahora sí, se nos echó un ratote. Y pues esperemos que la gente lo vea completo. Si es así, pongan un puntito para saber que lo vieron completo en los comentarios. Y pues vámonos riendo y nos vemos en el siguiente capítulo. Vamos a seguir con el trabajo de jardinería y pensando en voz alta con Jesús, porque hay mucho que meditar todavía. Exacto, todavía falta mucho. Gusto verte, Rogelito. Igual, cuídate mucho, Benja. Nos vemos el viernes. Hoy es miércoles para los que porque se transmite en jueves, pero hoy es miércoles, se estrena el jueves, pero el viernes de esta semana es cumpleaños de Rogelio y nos tendremos que ir a echar una buena comida. Sí, nos la echaremos. Hasta luego. Bye bye. Bye.